bendiga a estos muchachos. Le vamos a pedirle que salgan a comprar el día domingo en la mañana y se queden acá y se van el lunes en la mañana. Como decía la pastora, estamos en cuarentena, pero todo es bueno. El alcalde la estaba pidiendo hace días, la cuarentena, antes que pasara esto, pero creemos que Dios va a tomar el control, así como lo está tomando en cada ciudad. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Saludo a mi hermana María Ramírez, que se acaba de conectar. También le mando un cariñoso saludo a mi hija Ninosca, allá en Santiago, a mi yerno Armando, a mi nieta Lía y a mi nietecito Mateo. Que el Señor les bendiga. Un saludo a mi hijo también. Saludo a cada uno de ustedes, los que están conectando, los que se van a conectar después, a los pastores de Argentina, a la hermana Flor, los pastores Marcelo Villegas, su esposa, al pastor de la AMIP Victoria en Argentina, a los pastores de la Misión Iglesia Pentecostal, también un saludo a cada uno de ellos, y a usted también un saludo cordial a cada uno de los hermanos de la Iglesia, de la Misión Iglesia Pentecostal de Victoria, que el Señor les bendiga. Recuerde que estamos orando por mi hermano John nuevamente, por otro milagro para que Dios pueda sacarlo invicto. Dios es bueno. Amén. Y en grande manera. Lo voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Todos conocen más o menos lo que se habla en el libro de los Hechos capítulo 9. Una historia, una palabra que cambia la historia, cambia el rumbo del evangelio predicado. Voy a darle lectura. Hechos 9, del 26 en adelante. Dice así la honrosa y gloriosa palabra del Señor. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia. Te agradezco porque tú has sido fiel, verdadero. Gracias, Señor amado, por la buena noticia de nuestro hermano John, Señor. Señor, los médicos decían que posiblemente se quedaba en la operación, pero siempre tú eres el que da la última palabra, Señor. Y tú diste una palabra buena y nuestro hermano ahora está en recuperación, Señor. Y le vamos a escuchar, Señor amado. Te agradecemos por todo. Te agradecemos por las personas, Señor, que han salido, Señor, también ya de la UTI, que han salido, Señor, victoriosos del coronavirus, Señor. Aquellos que estuvieron en cuarentena, que hoy han sido dados de alta y no son pocos, sino que son varios, Señor. Te agradecemos por aquellos que tú has sanado también por intermedio de las redes sociales, por intermedio de tu palabra, Señor. Aquellos que tenían dolor de cabeza, aquellos que tenían dolor en la columna, aquellos que tenían dolor de estómago, aquellos que tenían nódulos, Señor, en su garganta, que tú las has sanado. Agradecemos, Padre, porque tú eres fiel. Pero en esta hora, Padre, hemos leído tu palabra, Señor, que tu palabra está bendecida ya, pero queremos pedirte que tú nos bendigas a nosotros para que podamos exhortarla. Espíritu Santo, toma el lugar que te pertenece en la iglesia, toma el lugar que te pertenece en nuestras vidas, en nuestros corazones. Predica tú. Usa mis labios como un canal de bendición y que todo lo que se haga sea para la edificación de la iglesia. Ministra nuestras vidas y dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Todos conocemos la historia de este varón Saulo de Tarso. La Biblia me habla cuando cuando Esteban hablaba
y discutía con los fariseos, con los sacerdotes, y hablaba con un denuedo, con una gracia, que llegó el momento que los fariseos y los sacerdotes se tomaron el pelo y se lo querían arrancar de tanta rabia y decían, cállate. Ellos cerraron el oído a la elocuencia de Felipe cuando predicaba el evangelio, y dice que lo tomaron, lo arrebataron para llevarlo y matarlo y apedrearlo. Pero me cuenta la Biblia que había un joven de nombre Saulo, que acontecía que guardaba la ropa, que ellos se sacaron la ropa a los sacerdotes para no contaminarse, para poder libremente apiedar a este hombre. Pero él guardaba la ropa en sus pies, y él daba consentimiento, y una de las cosas que a Saulo le llamó la atención, como este Felipe, que su rostro resplandecía, y a él le tiene que haberle quedado marcado ahí. Pero recuérdese que siempre que Saulo, o Pablo, vamos a llamarle Pablo al tiro porque después igual se va a llamar Pablo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pensaba que estaba haciendo las cosas bien para el Señor. Así como muchas veces algunas personas se equivocan y piensan que ellos están en lo correcto, pero tiene que salir alguien a su encuentro y decirle, mira, sabe que estás equivocado, y enderezarle y decirle lo que tiene. Y este Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, él pidió carta a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, para poder sacar a los cristianos de las casas. Dicen que él asolaba la iglesia en Jerusalén, y asolarla era sacar a las personas. Algunos dicen, los historiadores, dicen que los sacaba de la mesa, algunos dicen que los sacaba arrastrando, y que lo hacían que los cristianos renunciaran al nombre de Cristo, o si no iban a ser apiedrados, iban a ser golpeados. Entonces, aparte de eso, él pidió carta y le dieron carta para ir a Damasco, para ir a ese lugar, a la otra ciudad cerca de Jerusalén, para ir a poder sacar a los cristianos. Porque cuando Esteban murió, vino una persecución a la iglesia, a los del camino, vino una persecución a los cristianos, y ellos arrancaron para distintos lugares. ¿Se acuerdan que la iglesia iba creciendo, la iglesia iba aumentando en volumen? Primero 5.000, luego 3.000, y así sucesivamente. Ya habían más de 8.000 personas, pero la gente miraba cómo los discípulos se amaban, entonces ellos veían que ellos tenían un testimonio real, y veían cómo los discípulos iban creciendo y cómo Dios hacía milagros, hacía señales por intermedio del nombre de Jesús. Pero Saulo, que asolaba la iglesia, él pidió cartas para ir a sacarlo. Mire, no le bastó con sacar a las personas, con perseguir a la iglesia, no le bastó con tratar de hacer que las personas renunciaran a Cristo, que lo encarcelaran, pegarle, e incluso no sabemos, la Biblia no me dice más si mataron a más personas, pero no le bastó con eso, sino que quiso ir más allá, quiso ir un poco más allá, porque él tenía un celo por Dios. Y no es malo este celo por Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero una de las cosas que le pasó a él, que fue que se encontró con Jesús en el camino. Miren la Biblia, hay unas canciones que dicen que cuando Saulo vino a la luz, Saulo cayó del caballo. En ninguna parte de la Biblia me dice que Saulo se cayó de un caballo. En ninguna parte, porque hay algunas personas que, para ponerle un poquito más gracia a la predicación, dicen, y Saulo se cayó del caballo. Y otras personas buscan cuando dice que Saulo lo llevaron una cabalgadura, pero era cuando fue perseguido, cuando lo querían celar, lo querían matar. No tiene nada que ver eso. Saulo en ningún momento iba con una guardia. Otros dicen que iba con una guardia romana. No, mentira. No iba con guardia romana. ¿Por qué dicen que iba con guardia romano? Porque él tenía doble nacionalidad, porque era romano. No iba con romano, iba con guardia del templo. Iba con la guardia judía, con la guardia del templo, él iba allá. Porque los romanos no se iban a prestar, no iban a sacar a sus soldados para acompañar a un judío por un problema religioso. Sino que él iba con gente del templo, como guardias del templo. No iba con más de 10 personas, siempre dicen que una guardia eran 4 personas. Las que tenían la guardia de los judíos. Entonces dice que en el camino se le aparece una luz. Y esa luz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice, ¿quién eres, Señor? Mire, yo quiero que usted pueda ver una cosa. Cuando Saulo se convierte, no se convierte porque se le apareció Jesús al tiro, sino que a él se apareció
la visión que tuvo es cuando le dijo, yo soy. La palabra yo soy es el mismo nombre que habla Jesús cuando se le apareció a Moisés en la zarza. El yo soy, el egoi en mí en griego. Este egoi en mí es el nombre que los judíos no podían decir. Cuando Pablo quería decir yo soy Pablo, él decía yo Pablo o soy Saulo. Ellos no podían decir el nombre porque estaban diciendo yo soy el nombre del Eterno. Recuérdense que los escribas cuando iban a cambiar un nombre, cuando iban a colocar el nombre de Dios, el nombre del Eterno, ellos se cambiaban de ropa, hacían un ritual, cambiaban las tintas, cambiaban las plumas para poder escribir. Entonces cuando a él se le aparece y ve una visión de una luz que lo dejó ciego, él cuando ve y este mismo le dice yo soy Jesús a quien persigue, él se dio cuenta que era Dios. Entonces le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le da instrucciones. Entonces él dice que él quedó ciego y los guardias que estaban ahí lo tomaron y lo llevaron a la ciudad. Yendo orgulloso Saulo de Tarso, llevando carta de los sacerdotes, no era menos. Recuérdense que antes la religión mandaba mucho, tenía más poder que el poder que los gobiernos. Entonces la religión mandaba mucho, entonces él se sentía orgulloso como fariseo, pero aparte él iba y llevaba cartas de los sacerdotes para poder sacar a los cristianos, para poder sacar a estos herejes, para poder sacar a estas personas que habían claudicado en otros pensamientos y se habían apartado del judaísmo. Y él quería apartarlo porque él pensaba que estaba haciendo bien las cosas para Dios, pero en realidad cuando se le encuentra, tuvo un encuentro con Jesús en el camino, él se da cuenta que él estaba cometiendo un error. Y lo tremendo de esto es que cuando lo llevan a Damasco, Jesús se le aparece a Ananías, él le dice, ve y habla y anda a orar por Saulo de Tarso. Y Ananías dice, pero Señor, este asola la iglesia, mira, persigue a la iglesia, nos mata, nos pega, nos golpea, nos mete preso. Pero una de las cosas que me gusta cuando el Señor le dice, ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y va Ananías y ora por él y dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino, Damasco, aquí y acá, y le dice, me ha mandado a que ore por ti. Ora él y es sanado. Pero una de las cosas que él hace al tiro es salir a predicar el Evangelio. Quiero leerlo un poco antes de entrar a la palabra ya de lleno. Dice, y fue entonces, más adelante, el 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo a esta palabra la intitulé como un discípulo aprobado. Pero antes de leer esta palabra, quiero leerle lo que dice la misma carta de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ah? Entonces cuando yo le quiero hablar de un discípulo aprobado, yo no me quiero tomar de Timoteo, sino que aquí estoy leyendo este texto para poder hablar de qué es lo que es un discípulo aprobado, siendo que este mismo Pablo, este mismo perseguidor de la iglesia, luego viene a ser discípulo. Y lo que me encanta, que lo quiero volver a repetir, el versículo 16 del capítulo 9, donde dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ah? A este que perseguía, hoy día era el nombre del Salvador que se le había salido al encuentro. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, porque cuando le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, la palabra diligencia es decisión. La palabra diligencia es agilidad, pero mire, una definición de la palabra diligencia es obrero experto en lo que hace. Y es bueno porque usted ve, por ejemplo, aquí tenemos a Jairo que es ingeniero en informática. Él es ingeniero, él es experto en lo que hace, porque hay personas que estudian en técnico y informática y se capacitan, ahí no.
Pero al llegar llega el experto, porque llega el ingeniero. Cuando lo mismo llega una persona, por ejemplo, un ingeniero en construcción, llega adelante a alguna persona. O a veces la experiencia también hace una persona experta, porque hay algunos ingenieros que salen recién de la universidad, pero se encuentran con un anciano que ha trabajado más de 60 años en la misma especialidad, y este ancianito le puede enseñar mucho más a este ingeniero que viene de la escuela. Y Pablo le dice a Timoteo: preséntate diligentemente como obrero aprobado. Entonces este dice como un obrero experto en lo que hace. Entonces ya yo le quiero hablar a usted de 4 características o 4 requisitos de un discípulo. Primero, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro o que defiende las ideas y las doctrinas de un maestro. Ese es un discípulo. O sea, si yo le enseño aquí a estos chiquillos que la Biblia es la palabra de Dios, ellos donde vayan, ellos van a defender que la Biblia es la palabra de Dios. Si ellos le dicen no, es palabra de hombre, ellos se van a tomar de las mechas, a discutir con la persona y van a defender que no, que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es un discípulo, es una persona que tiene que defender lo que le enseñan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el primer requisito es de discípulo, tiene que ser, hay que tener un encuentro con Jesús. Ese es el primer requisito. Mire, una persona que no tiene un encuentro con Jesús no va a hablar con Jesús. En el versículo 27a nos dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contó cómo Saulo había visto en el camino. Y contó cómo se le había aparecido en el camino. Mire, los discípulos del maestro, ellos tuvieron 3 años y medio caminando con él. Siempre yo digo, y hay muchas personas que dicen que los discípulos fueron, como dice la Biblia, eran personas del vulgo, que no tienen letra, que dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4 o capítulo 3, dice que a ellos lo dijeron: ¿cómo esto hablan con denuedo, con gracia, y hacen estas señales si ellos no tienen, son del vulgo y no tienen letra? Entonces las personas piensan que los discípulos eran ignorantes, y eso es mentira. Porque todos los discípulos eran judíos, y los judíos lo primero que tenían que conocer hasta los 12 años tenían que conocer la Torá o tenían que conocer la ley de Moisés. Ellos tenían que conocer toda la ley para poder ellos ser. De los 6 hasta los 12 años ellos tenían que presentar, después a los 12 tenían que presentar ante los sacerdotes y mostrar que ellos conocían los mandamientos, que conocían la ley de Moisés. Y después de eso, que conocían la ley, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que tomar una decisión. O yo ahora sigo estudiando la ley para hacerme más conocedor de la ley, o sigo la profesión de mi padre. ¿Se acuerda en el caso de Jesús a los 12 años cuando se quedó en el templo 3 días y los discípulos y los sacerdotes estaban maravillados de él, de las preguntas y las respuestas que daban? Él estaba cumpliendo esa parte. Luego de que cumplían los discípulos esa parte, o luego que los niños cumplían ese requisito, el papá tomaba al niño. Si el niño quería y le decía: papá, yo quiero seguir tu profesión, siempre el hijo mayor tomaba la profesión del padre. El hijo menor ya podía tomar cualquier otra profesión. Y el papá, cuando el hijo mayor tomaba la profesión, decía: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero si el otro hijo después tomaba la decisión de ser escriba, la decisión de ser también fariseo, o la decisión de ser un doctor en la ley, el padre también decía: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso es lo que le pasó a Jesús después. A los 30 años, cuando fue bautizado en el Jordán, cuando le dijo, salió el hijo de la complacencia, cuando Dios mismo, porque José no le pudo decir eso: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque ya había muerto. Pero sí le dijo papá, sí le dijo Dios: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Pero este Saulo, cuando se convirtió a Jesús, él tuvo un encuentro con el camino. Miren, cuando dice que Bernabé dice, contaba cómo Saulo vio a Jesús en el camino, vio a esta persona, no lo vio, no solamente vio una luz, sino que él tuvo un encuentro real. Y tener un encuentro real cambia vida. Mire, si una persona ha sido ladrona, si una persona ha sido homicida, ha sido violador, ha sido prostituta, ha sido borracho, ha sido drogadito, cuando realmente tienen
ellos un encuentro con Jesús, esa persona cambia. Esa persona ya no viene a ser la misma. Si esa persona se aparta nuevamente y vuelve nuevamente a lo que era, es que no tuvo un encuentro con Jesús. Bernabé hablaba de Saulo. Siempre es bueno que alguien dé testimonio de una persona. ¿Se acuerda que Jesús dijo cuando dijo en Juan 5:39, dice que estos son los, escudriñar la escritura, que estas son las que dan testimonio de mí? Más abajo dice que dos son los que dan testimonio, el Padre y las señales que él hace. Siempre los judíos dicen que tiene que haber dos personas para poder dar un testimonio. Si usted ve en el libro de Mateo, Mateo habla de dos ciegos, habla de dos endemoniados, es porque él le habla a los judíos, pero siempre tenía que dar dos personas. Entonces él, cuando Jesús se le apareció en el terreno, cuando él se convirtió, había alguien que daba testimonio. No era el mismo Saulo, no decía, mira, yo cambié, porque dice en el versículo 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero aquí en el versículo 26 que leímos, dice, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los judíos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? Había alguien que tenía que dar testimonio. Así como la gente dice, mira, él sigue un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque desde que se convirtió nunca más fumó, nunca más tomó, nunca más se drogó, nunca más dijo malas palabras. Ahora esta persona es una persona de bien. Cuando Cristo sale al encuentro de las personas cambian para bien. Antes perseguía a la iglesia Saulo y ahora dejó de perseguirla y predicaba lo mismo que predicaban ellos. Pero ¿sabe quién daba testimonio? Bernabé. Bernabé decía que mira, él se encontró con Jesús en el camino. Entonces es un buen requisito tener un encuentro con Jesús. El segundo requisito tiene que servir a Jesús. 27b. Y dice, el cual había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, mire, este mismo Saulo, esta misma persona que los venía a sacar de las mechas, que los venía a sacar con fuerza de las casas, hoy día le decía, es verdad lo que ustedes predicaban, es verdad, porque yo tuve un encuentro con Jesús. Jesús salió a mi encuentro. Él me dejó ciego, Él me dio la vista nuevamente. Y ahora puedo ver. Antes yo era ciego, pero ahora veo. Antes yo no creía, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien para Dios, pero estaba equivocado y ahora Jesús me dio la luz y hoy puedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces él se acercaba, bendito sea el nombre del Señor. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Porque él daba testimonio, Bernabé daba testimonio de cómo Pablo hablaba con denuedo allá en Damasco. ¿Se imagina cómo tiene que haber sido eso? Pablo no era una persona grande, imponente. Dicen que Pablo era chico, pelado, con los hombros altos, tenía como una joroba en la espalda. No era un hombre que imponía cuando usted ve una persona grande, musculosa, no, él no era una persona. Pero ¿sabe lo que imponía? La autoridad que él tenía, la autoridad como fariseo, la autoridad como predicador de la ley. Pero ahora la persona también les tenía miedo. ¿Por qué? Porque veían a una persona distinto. Ya no era esta misma persona que antes perseguía con respecto a la ley, sino que ahora los perseguía para poder decirle que Cristo había cambiado su vida, que Cristo había salido a su encuentro y ya ahora era otra persona, era una nueva criatura. Por eso el primer requisito que hemos visto era que tiene que tener un encuentro con Jesús. Y el segundo, tiene que seguir a Jesús. Pablo empezó inmediatamente a seguir a Jesús. Pero el tercer requisito tiene que estar comprometido con Jesús. Versículo 28. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Oiga, mire, a él los griegos en Damasco lo querían matar y también en Jerusalén lo querían matar. ¿Por qué? Porque este perseguía a la iglesia. ¿Cómo tiene que haber llegado para Gamaliel o para las personas, para los grandes, para los del Sanedrín, que lo habían mandado con poder para poder sacar a los del camino, sacar a los discípulos de Jesús y traerlos presos para que se vuelven al judaísmo o dejan ese nombre?
Y además viene y se convierte a ellos, y tienen que caer en rey, entonces ellos quisieron matarlo. Pero Pablo era osado, porque entraba y salía con los discípulos de Jerusalén. Él ya no se juntaba con los fariseos, ya no se juntaba con los de la ley, ya no se juntaba, sino que él se juntaba con los que tenían la gracia, se juntaban con los que hacían señales, con los que hablaban de Jesús, se juntaban con los que hablaban del muerto que había resucitado. Era un hombre intrépido, porque se atrevía a decirle a los fariseos, se atrevía a decirle a los saduceos que él estaba en un error, que ahora estaba en el verdadero camino, que ahora estaba en la verdad. Por eso, para poder ser un discípulo, uno de los requisitos es encontrarse con Jesús, hablar de Jesús, pero también tener un compromiso con el Maestro. Para Pablo puede haber sido fácil: ya me convierto y me voy para otro lugar, porque allá me conocían todos. En Jerusalén todos me conocían, yo tenía un nombre, yo era parte del Sanedrín, era parte yo de la escuela de Gamaliel, era fariseo de los fariseos. Yo estudié en la mejor escuela, yo sé el griego, he estado en la mejor escuela de filosofía, de hebreo, he estado en las mejores escuelas, yo conozco la ley, yo conozco la Torá, yo conozco la Tanakh, la palabra del Señor. Pudo haberse ido para otro lugar para que no lo persiguiera, porque sabían que a los discípulos de Jesús eran perseguidos, pero él fue un hombre osado que entraba y salía, y fue un hombre intrépido. ¿Por qué? Porque él predicaba a Jesús en cada momento. Pero el cuarto requisito, que tiene que ser un hombre apasionado por Jesús, versículo 29, dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, Pablo no se quedó así, por así, sino que él hablaba, y las personas que no le creían, él les mostraba por intermedio de la Biblia, les mostraba cómo Jesús salió a su encuentro, cómo Jesús cambió su vida, pero también cómo los profetas hablaban del cumplimiento de Jesús. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Por eso nosotros tenemos que ser una persona, un discípulo aprobado, un obrero que hace bien un obrero experto en lo que se hace. Y el discípulo, el significado de discípulo: persona que recibe enseñanza de un maestro o que defiende las ideas y doctrinas del maestro. Para poder ser un buen discípulo, el primer requisito: hay que tener un encuentro con Jesús. ¿Usted tiene un encuentro con Jesús? ¿Es realmente un discípulo de Jesús? El segundo requisito: tiene que servir a Jesús. Usted le está sirviendo a Jesús, está predicando la palabra, está orando por las naciones, está orando por su vecino. Tiene que estar comprometido con Jesús. Usted entra y sale predicando la palabra, o muchas veces algunas personas, sus vecinos, no saben que usted es un hijo de Dios, pero también tiene que ser apasionado con Jesús. Usted predica apasionadamente, aunque las personas lo quieran hacer callar, usted sigue predicando, sigue hablando. Porque muchas veces las personas, cuando le dicen cállate, guardan silencio y dicen mejor me voy allá donde yo no moleste a la gente. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra toca los corazones. Mira, el corazón más duro, la palabra del Señor lo quebranta. Los hombres más duros, el Señor lo hace caer de rodillas. Los corazones duros, el Señor lo hace polvo. Por eso es importante que nosotros, para poder ser un discípulo aprobado, tenemos que tener estos requisitos, hermanos. Primero, tener un encuentro con Jesús. Si usted no tiene un encuentro con Jesús, téngalo. Dígale: Señor, ahora que estoy en cuarentena, ahora que voy a estar guardado, quiero buscar tu rostro en oración, quiero buscar en ayuno. No solamente ayune los días que usted tiene destinados para ayunar en la semana, sino que busque más, ayune más del Señor. Ayune más para Él, ore más para Él. Dígale: Señor, yo cuando salga de esta cuarentena, cuando se acabe el coronavirus, yo quiero ser un hombre que tus señales me sigan. Que la gente no lo vea a usted. Mire, la gente ya no veía a Pablo, la gente ya no veía a Saulo, sino que veían la figura de Cristo reflejada en Pablo. Pablo decía: y ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Porque él trataba de hacer las cosas bien para el Señor. Pero usted está haciendo las cosas bien, está imitando a Cristo. ¿A quién está imitando usted? Quizá usted está imitando a un apóstol, a un pseudo profeta, o quizá está imitando al vecino de la esquina. Alguien está imitando, porque usted no tiene identidad. Porque cuando uno llega a Cristo, uno tiene una nueva identidad. Las viejas cosas pasaron y son hechas cosas, todas las cosas son nuevas.
son hechas nuevas. Por eso es importante que nosotros debemos ver qué identidad tenemos en Jesús. Tener un encuentro con Jesús es cambiar la vida, es dar la vuelta completa, no en 360 y volver al mismo lugar, sino que en 180 grados. Decirle no al pecado y decirle sí a Cristo. Eso es tener un encuentro con Jesús. Cuando el Señor le dice, ve, vaya. Ananías, el Señor le dijo, anda donde Saulo y dale para y ora por él. Señor, pero Él nos persigue, Él saca a las personas, lo asola. Ve porque instrumento escogido me es. Y fue Ananías y fue. Y hoy nosotros conocemos al gran apóstol Pablo, que dejó su vida por causa del Evangelio, que dejó su vida por causa del Maestro. Y usted ha tenido un encuentro con el Señor, usted ha tenido un encuentro con el Maestro. Si usted lo ha tenido, usted tiene que servirle a Jesús. Sírvale. Aproveche ahora. Hoy día es el tiempo de poder predicar la palabra. Hoy día es el tiempo de poder ganarse a los suyos. Hoy día es el tiempo de poder decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo sana y que Cristo salva. Hoy día estamos más cerca, somos la generación más cerca que estamos de la venida de Cristo. Hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento. Hoy hay que predicar para poder ser un buen discípulo. Pero también nosotros tenemos que tener un compromiso con Jesús. Mire, el compromiso es con el Maestro. Me acuerdo de un hermano de la iglesia, no voy a dar nombre, los hermanos de la iglesia lo conocen, que un día ninguno de sus hermanos y ni su mamá vinieron a la iglesia, pero él llegó corriendo, llegó todo transpirado acá, y le dijimos, ¿qué te pasó? No, dijo, mi familia no va a venir, pero yo vengo porque tengo un compromiso con el Señor y con el pastor. Eso tocó mi corazón, porque es una verdad. Él llegó corriendo. No importa que cuando llegó a la casa lo retaran. Lo retaron, le dijeron, pero ¿sabe qué? Él hizo reír al Señor. Él hizo reír al Señor, porque dijo, yo tengo compromiso con el Señor y con el pastor. Y llegó. Y luego lo fuimos a dejar a su casa y llegó contento. Había un compromiso. ¿Usted tiene compromiso con el Señor? Usted cuando llega el momento de la hora del culto, ¿usted está listo una hora antes, media hora antes? ¿Usted tiene realmente un compromiso real con el Señor? Hoy día, por ejemplo, sabemos que no vamos a la iglesia, pero sí saben que en las redes sociales hay alguna iglesia que están predicando la palabra. Busque del Señor. Diga, los de Victoria se van a conectar hasta ahora, los voy a ver. Los de mi iglesia se van a conectar ahora, hasta ahora los voy a ver. Pero vea que el Señor vea que usted tiene más, que usted quiere más de Él. Y el cuarto requisito, sea apasionado con el Señor. Apasionese por el Señor. Que Él pueda decir, como sacaba pecho por Job, ¿no has visto a mi siervo Job, que es varón justo? ¿Puede decir eso de usted el Señor? Que cuando el enemigo lo pida para zarandear, el Señor puede decir, ¿no has visto a mi hijo Jairo? ¿No has visto a mi hijo Benjamín? ¿No has visto a mi hijo Francisco? ¿No has visto a mi hija Jimena? ¿No has visto a mi hijo Luis? ¿No has visto a mi hija María? Y así ponga su nombre. Que el Señor pueda sentirse orgulloso de usted. Que el Señor pueda decir, mira a mi hijo, en la circunstancia que está, en la prueba me alaba, en la angustia me alaba, cuando está bien me alaba, pero cuando está pasando dificultades aún más me alaba. Y me dice, Señor, yo te amo igual. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos por la palabra. Señor, te agradezco por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque para ser un verdadero discípulo aprobado, Señor, tenemos que defender las doctrinas de nuestro Maestro, lo que nos enseñó por intermedio de su palabra. Aunque el mundo te niegue, Señor, nosotros no te negamos. Aunque el mundo te deje afuera, nosotros te tenemos adentro. Aunque el mundo no quiera nada contigo, nosotros queremos todo contigo, Señor. Creemos, Padre, que tú eres Dios.
por sobre todas las cosas, y que tu Hijo Jesucristo, que se ha venido, que ha habitado esta tierra, ha venido a llevar nuestros pecados, y que murió por nosotros, y hoy día está, aleluya, al lado de la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Como dijo el astronauta, Señor, el momento más lindo de la historia no fue cuando el hombre pisó la luna, sino que cuando el Hijo de Dios decidió pisar la tierra y cambió la humanidad por completo, Señor. Gracias, Padre, porque tú saliste a nuestro encuentro. Y por nosotros podemos ser un discípulo, Señor amado, que tuvimos un encuentro contigo. Nosotros somos discípulos, Señor amado, que te servimos. Somos discípulos, Señor, que estamos comprometidos contigo, pero también que te defendimos apasionadamente, Señor. Aunque el enemigo, Señor amado, nos quiera pisotear, Señor amado, Señor, yo sé que tú eres el que nos libra de todo mal. Bendice, Señor amado, esta tu palabra en los corazones, Señor amado, que ha llegado, Señor, que pueda traer fruto al 100%, Señor, para que en el día malo, Señor, podamos ser manos a ella, Señor. Bendice, Señor amado, a los que están en las redes sociales, los que la han escuchado y los que la van a escuchar. Bendice sus vidas, bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Ya, amén. Que el Señor les bendiga.